Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Laura de senderoyoga.com y os doy la bienvenida a esta charla en la que profundizaremos en un tema que me parece muy interesante: cómo liberarse del síndrome del impostor, el exceso de perfeccionismo y también la autoexigencia. Y hoy me acompaña Euri Mérida de otraformadevivirtuvida.com. Hola Euri, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hola encuentras? Laura, encantada de estar aquí un ratito contigo. Bueno, yo también feliz de compartir contigo este momento porque siento que siempre aportas mucha sabiduría y mucho conocimiento en tus intervenciones. Y bueno, antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría presentarte un poco para que la gente te conozca mejor. Bueno, Euri Mérida es psicóloga, terapeuta sistémica, especializada en gestión emocional, reinvención personal y profesional, tanto en mujeres como en hombres que hayan pasado por una crisis en sus vidas. Y ella imparte charlas, talleres, es también conferenciante en centros públicos y privados de Madrid y cuenta con más de 24 años de experiencia apoyando a sus alumnos, a sus clientes, a recuperar el rumbo de sus vidas para reinventarse desde el corazón. Y es también fundadora de la plataforma Otra Forma de Vivir tu Vida y del canal de YouTube Eurimérida. Y bueno, toda esta info la vais a tener abajo de esta entrevista para también ir a su página web y conocer mejor el trabajo de Euri. Así que Euri, una vez más, bienvenida. Estoy muy feliz de tenerte. Y bueno, ¿qué te parece si ya entramos en el tema? Por supuesto, claro que sí. Bueno, pues tal vez no estáis tan familiarizados, ¿no?, con esta idea del síndrome del impostor, pero hay algunas cosas, ¿no?, como algunos rasgos de perfeccionismo, autoexigencia, que están asociados con esta etiqueta, digamos, ¿no? Y si sentís que tenéis alguna inclinación o alguna tendencia, ¿no?, hacia el perfeccionismo, hacia la autoexigencia, pues esta charla os va a venir genial y vamos a hacer también algunas cosas prácticas, vamos a desarrollar el tema y espero que os traiga nuevas perspectivas, ¿no? Siempre es bueno mirar las cosas de otro punto de vista, ¿no?, que no es el nuestro. Así que para introducir el tema vamos a hablar justamente sobre qué es el síndrome del impostor, si no estamos tan familiarizados con el concepto, y cuál es su raíz, ¿no?, a nivel psicológico. Muy bien, muchas gracias, Laura. El síndrome de impostor, la palabra misma lo dice, ¿no? Impostor. Ujú, En términos sencillos es sentir que defraudas, sentir que ujú, eres un fraude y que defraudas a todo el mundo y te defraudas a ti misma, a ti mismo, porque lo que realmente tú estás haciendo no vale. O sea, es ujú, como quitarte valor, como quitarte fuerza, ¿no? Esas capacidades, esas habilidades, incluso esos dones que ya traes, pues no crees en ellos, piensas que los tienes por azar, que es una ujú, suerte que ocupes un puesto ujú, laboral importante, porque esto sucede, en todo el mundo puede suceder, pero generalmente personas que ocupan puestos o que tienen un puesto de liderazgo, de responsabilidad, ujú, una emprendedora, un emprendedor que diríamos, dirigiendo su proyecto y tiene que estar, diríamos que con confianza y algo le falla, ¿no? Le falla esa sí, seguridad, ese sentir que, jolines, lo que estoy haciendo a lo mejor no es tan bueno como yo creo que tiene que ser, o quizás me comparo mucho con otra emprendedora u otro compañero de trabajo que ocupa también un puesto de liderazgo y digo, madre mía, yo no soy ujú, como él. Entonces ahí está, ¿no? Sentirte un fraude, sentir que todo lo que haces, tus capacidades y tus logros también, porque en ese camino a lo mejor hay logros sí. y no los ves como logros, sino como, bueno, pues la suerte Ujú. ha sido la que ha traído todo esto. Sí, entonces sería más como una distorsión en la imagen que tenemos acerca de nosotros, ¿no? Porque tal vez desde afuera hay personas que nos reconocen, pueden ver claramente nuestras capacidades, nuestras habilidades,
pero por dentro no tenemos la misma imagen, ¿no? Y claro, eso afecta la manera en la que yo me proyecto hacia el mundo, porque si mi imagen interna, la imagen interna que tengo acerca de mí está distorsionada, pues lo mismo voy a reflejar hacia afuera, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver también con el tema de merecimiento, ¿no? De cuán merecedor me siento de ocupar ese puesto, como tú decías, o de que las cosas me vayan bien, o de que haya mucha gente que me esté mirando, esté esperando algo de mí, ¿no? Ya sea porque soy un comunicador o ayudo a los demás o estoy en un puesto de responsabilidad, ¿no? Y eso, pues, a veces pone más presión sobre nosotros y, claro, si vamos a ver cómo esto nos afecta, pues pueden haber muchas consecuencias. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo nos afecta concretamente Sí, eh, vivir con esta sensación, ¿no? De que soy un impostor, no soy suficiente o... eh, efectivamente. sí. Sí, has dicho algo clave, ¿no? El merecimiento, partiendo del Ujú, merecimiento, que no me siento merecedor, merecedora, ¿no? De esa situación a lo mejor bonita que te ha sucedido, a lo ujú, mejor has obtenido unos logros muy bonitos y no los reconoces, no sientes que no ujú. los mereces. Y eso es muy doloroso, hace Sí. sufrir mucho a la persona, porque claro, tú estás en a lo mejor un puesto de responsabilidad o llevando tu proyecto y tienes unos colaboradores al lado y entonces si te estás Ujú, sintiendo con esa inseguridad y con esos temores, sufres sí. porque piensas que a lo mejor no es suficiente, no es suficiente Mm, lo que hago. Entonces, las consecuencias diríamos que más importantes, ¿no? A nivel personal, primero antes que el profesional, sería ujú, esa inseguridad, ¿no? Esa inseguridad sí, extrema que si lo traducimos y buscamos el fondo, la raíz es miedo, ¿no? En el sí. fondo detrás de este síndrome, igual que el perfeccionismo, hay como un miedo, ¿no? Miedo a no dar la talla, miedo a que Ujú, no sea perfecto, miedo a que a lo mejor lo que estudié o la formación que hice no sea tan buena o no la haya asimilado lo suficientemente bien para sí. luego volcarla al mundo. Entonces, una de las consecuencias es ese miedo, ese sufrimiento interno y eso también tiene que ver, si nos vamos a la parte física, tú que eres experta también en yoga y demás, Ujú, se refleja en el cuerpo, ¿no? Porque te sí. ves como que a lo mejor los hombros más hacia adentro, a lo Sí, como mejor cuando estás cerrado. dando, efectivamente das una charla o notas que algo no va bien. Siempre cuando algo dentro no va bien, se refleja en Ujú, nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eso sería un punto clave de mencionar, una parte emocional, una parte mental, corporal. En la parte, diríamos que más mental, hay un pensamiento rumiante. En psicología mm, nosotros le llamamos rumiación. Entonces estamos sí, constantemente rumiando, lo que decíamos, inseguridades, sí. incluso complejos, efectivamente, Ujú, complejos, inseguridades, o lo que hemos dicho, me van a descubrir o no soy lo suficiente buena para dar esta charla o para, sí. o para presentar un proyecto ante un grupo de personas. Entonces esa inseguridad se traslada al pensamiento, rumiación, y luego Ujú, también a la emoción, como hemos dicho antes, que es ese sufrimiento, ese dolor y rabia. También hay que decirlo que puede haber mm, dolor, sufrimiento, pero ¿por qué a mí no? ¿Por qué no puedo superar esto? ¿No? ¿Por qué estoy ahí dando la cabeza? Y un punto más, diríamos que más doloroso es cuando ya caes en una depresión, porque te frustras ujú. tanto, sientes tanta insatisfacción que puedes terminar ansiedad, por supuesto, también, pero también con una depresión. Sí, al final creo que es como una lucha contra uno mismo, ¿no? Porque en el fondo soy consciente, ¿no? De que también todo este estado emocional, la inseguridad, los miedos, paraliza mi acción, ¿no? Y tal vez, bueno, tengo un objetivo, quiero lanzar un proyecto, quiero realizar algo y me paralizo en mi acción y luego pues rabia conmigo mismo, que no soy capaz y es como un círculo de retroalimentar, ¿no? Esta postura de impostor que al final pues a veces necesitamos un empujón, ¿no? Para salir de ese círculo y poder verlo desde fuera, ¿no? Con más perspectiva. Sí, así es. Muy Mm, importante lo que dice la perspectiva, verlo desde fuera, ¿no? mm, Y luego también hay un aspecto clave, ¿no? Que hay que tocar, que es fundamental,
que es la raíz, porque nosotros partimos, ¿no? Ujú. Bueno, me siento con estas características, vale, Sí, estas son las consecuencias, pero ¿de dónde puede venir, no? Entonces, en mis clientas y alumnos que a veces me encuentro, ¿no? Están como, ¿de dónde puede venir? ¿Cómo puede ser? Y ahí está la ayuda un poco, ¿no? Primero sí. ayudarte a ti mismo, a decir, "Ah, ¿dónde puede estar el origen, la raíz? Es como un árbol, ¿no? Un árbol no crece las ramas solas, ni las flores. Tiene una raíz, tiene algo que lo sostiene. Y ahí tenemos que buscar también en Ujú. la raíz. ¿Qué está pasando? ¿O qué ha ocurrido para que yo llegue a esa situación? Sí, hay, definitivamente pueden haber muchas causas, pero yo siento que también una parte importante en todo esto es cómo nos relacionamos con la crítica, ¿no? Crítica hacia nosotros mismos o crítica que recibimos desde afuera, ¿no? Tal vez cuando éramos niños recibimos mucha crítica de los padres o en la escuela y luego, claro, eso deja un hueco de inseguridad y desde ahí pues sigo, de alguna forma interiorizo, ¿no? La voz de mi madre o la voz de mi padre la interiorizo y empiezo a criticarme yo, ¿no? Que no es suficiente lo que has hecho o necesitas hacerlo mejor o todas esas cosas, ¿no? Pero creo que hay una relación con cómo nos relacionamos con esta idea de crítica, de juicio, de autojuicio y también, bueno, lo que llega desde afuera, que tan bien o tan poco bien no recibimos las observaciones o las críticas que podrían llegar desde afuera. Ujú, efectivamente. Y también eso es importante lo que acabas de decir y es fundamental recalcarlo, ¿no? Mm, Hay una de las causas principales de este síndrome o de esta situación que se manifiesta en las personas es familias o educación. Vamos a hablar un poquito de educación en ujú, general, muy autoritaria, de mucho mm, control, de mucha sí, autoridad y de mucha perfección, que a lo mejor nos han sí, tocado papás, mamás o cuidadores, abuelos que hayamos sido criados por ellos, que con todo el amor del mundo, no por de alguna manera criticar ni sí, culpabilizar, sino simplemente buscando esa raíz, porque hay que buscarla siempre, ¿no? sí, Vienen con patrones, como tú muy bien has dicho, patrones muy exigentes. ujú, Ejemplo de un niño pequeño, es que tienes que sacar sobresaliente. No me sí, vengas a casa sin sobresaliente, tienes que ser sí, la mejor o el mejor. Entonces ya claro, ujú, eso es como se va grabando, como decías tú, se va grabando dentro de ti, se mm, queda ahí esa rumiación de pequeñito y ya cuando tú eres grande, cuando ya eres adulto, eso se queda impregnado, es como una mm, huella, ¿no? Esa creencia se sí, queda impregnada. Entonces, no sale lo de la niña pequeña, pero a lo mejor tú te ves en un proyecto o en un puesto de responsabilidad, como comentábamos, y te mm, sale, fluctúa hacia arriba. Ah, es que tengo que hacerlo lo mejor posible porque si no lo hago bien, ¿qué van a pensar de mí? Entonces estamos mm, como muy también pendientes a la expectativa. Ya no está mamá o sí, papá para decirme, bien hijo, que has sacado sobresaliente, ujú, o qué mal hijo, lo has hecho fatal, o estoy triste porque lo has hecho fatal, ya no está mamá, mm, lo tenemos interiorizado, esa mamá, ese papá, o ese educador, a sí, lo mejor no es papá, mamá, sí, sí, sino la educación que hemos sí. recibido. Se Sí. vuelve como una especie de autoridad interna, ¿no? Y yo siempre digo que en estos casos a veces somos nuestros peores verdugos, ¿no? Como en juzgarnos, en ver las cosas que no están bien, ¿no? Y a veces afuera ni siquiera dejamos esa impresión, ¿no? Pero esa lucha interna es la que termina generando dolor emocional, sufrimiento, ¿no? Y claro, esto tiene sus consecuencias. Así que, bueno, ¿qué te parece si hablamos un poco más de las consecuencias? Porque tal vez las personas pueden identificar mejor, ¿no? Estas tendencias si observan las consecuencias, ¿no? Porque las consecuencias suelen estar asociadas con problemas específicos en nuestra vida, ¿no? Tanto personal como a nivel profesional. Sí, desde el punto de vista personal, hemos comentado algunos, pero vamos a Sí, especificarlos más. Tenemos el principal es la autoestima. sí, El autoestima, si tú a nivel de puesto de trabajo, a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de relaciones, tú te vas sintiendo que no estás bien, mm, que no eres suficiente,
esa autoestima, si ya la tienes un poquito deteriorada, pues baja todavía más. Sí. Entonces, eso conlleva a su vez, aparte de la autoestima, unos sentimientos que pueden ser, que los comentábamos antes, de insatisfacción constante, Mm, irritabilidad, cada cosa eres como, estás como muy sensible, ¿no? sí, A sí. lo que dicen los de fuera, sobre todo lo de alrededor, ¿no? Entonces van a por mí, o yo no lo Mm, estoy haciendo bien, por eso esa mirada, o si me felicitan, que eso ocurre mucho con el ujú, síndrome de impostor, me felicitan, me dicen enhorabuena, mentalmente creo un pensamiento rumiante, no, no, eso no es conmigo, ella yo creo que sí, está lo equivocada. bloqueo. Sí, Ujú, la dejo porque no, no puede ser eso, ¿no? O me está mintiendo, ¿no? A lo mejor sí. está queriendo algo de mí. Entonces, esas son las consecuencias en cuanto a autoestima, en cuanto a ese sentimiento de irritabilidad, insatisfacción, comparación, se comparan mucho. Entonces, constantemente, Mm, si tú estás insegura, pues te comparas con todo, hasta con tu mejor sí, amiga, ¿no? Cuando no te tienes que comparar ni con tu mejor amiga y sí. constantemente. Y luego eso llega a su vez a sentimientos y emociones, como comentábamos, de mucha enfado, pero al mismo tiempo es como una mezcla, ¿no? Me enfado, me irrito, pero al mismo tiempo me siento triste, me puede Sí. dar mucha crisis de llorar, de decir porque a mí, o también me puede dar en otra faceta ansiedad, ¿no? Como lo quiero hacer Sí. todo y lo quiero hacer mejor que los demás, me quedo horas extras trabajando Ujú, y sufro ansiedad, sufro más estrés. Es un estrés bien provocado, ¿no? Por esa situación. sí. Eso en lo personal. Y en lo relacional, pues claro, si tú estás de los nervios y estás muy, diríamos, irritable porque estás Mm, viendo, te estás criticando, tienes un juez muy fuerte dentro de ti, como dices tú, un sí. verdugo, pues cuando vas a proyectarlo, somos proyecciones, somos Mm, espejitos que mm, los compañeros de trabajo, tu pareja, los amigos, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? mm, ¿Por qué estás tan irritable, tan ansiosa, ¿no? Entonces tiene que ver que tú proyectas, se proyecta esa situación interna que estás viviendo. Y en lo profesional, sí que también se ve porque tú quieres o destacar más o hacer ujú, más y más y más que te desgastas, viene el agotamiento mental y emocional sí. porque te quedas horas extra, porque quiero, a lo mejor estoy apuntada a 5 formaciones, también hay un Sí. exceso de formación, no, es que yo quiero más y más, Sí. entonces ya es como una competición, ¿no? De voy a más, pero no llego a Mm, nada. Porque sí. es tanto el caos mental que se puede provocar a unos niveles muy grandes que me bloqueo. Y entonces en lo profesional puedo tener bloqueos, puedo a lo mejor tener fallos a la hora de elaborar algún proyecto, a la hora de reunirme, Mm, estar más irritable. Entonces si es algo intenso, por eso es importante que hagáis un análisis interno, ¿no? Que mm, viéndonos a nosotras con la charla, leyendo libros, viendo hasta qué punto está mi nivel de sentirme sí. impostora, porque yo puedo tener un nivel mínimo de inseguridad y a lo mejor no es que seas impostora, sino que a lo mejor tienes un poquito de inseguridad, eres tímido. Yo en su día, personalmente yo fui tímida y Ujú, vergonzosa y a mí me costaba un montón hablar sí. esto que estamos haciendo, entonces eso yo lo superé. Pero otra Sí. cosa es cuando ya llevas un tiempo prolongado como sintiéndote que fraude, entonces ahí sí que tienes que mirarlo. Y mirarlo Sí. porque como dices tú, Laura, son consecuencias en lo personal, en lo relacional y claro, y en lo profesional, por supuesto, ¿no? También. Sí, es como un círculo, ¿no? Porque no, a veces queremos separar las diferentes cajitas, ¿no? de nuestra vida, pero al final nuestro estado interior, cómo estamos, cómo nos sentimos, pues afecta a todo, lo personal, lo profesional, las relaciones, todo lo que hacemos, ¿no? Por eso siempre digo que pues es el primer paso es encargarme de mi estado interno, tal vez buscar un poco, indagar en el pasado para ver cuál es la raíz y qué consecuencias tiene en mi presente y cómo puedo darle un poco la vuelta, ¿no? a todo esto. Pero sí, definitivamente es un proceso, porque como tú bien decías, no es que de la noche a la mañana tu inseguridad desaparezca, ¿no? Pero poco a poquito vas dando un pasito pequeño hoy y mañana y al final empiezas a instaurar en ti otra forma de mirar las cosas,
de filtrar la vida y las experiencias, ¿no? Entonces, claro, necesitamos también este proceso y ser pacientes con nosotros, porque a veces cuando son patrones, ¿no? O tendencias muy, muy arraigadas, llevan su proceso, ¿no? A la hora de cambiarlas, ¿no? De mejorar ciertas tendencias que nos limitan, porque al final esta es Sí, la cuestión, ¿no? Es algo que tanto el perfeccionismo, el síndrome del impostor, la autoexigencia, es algo que nos limita en muchas áreas de la vida, ¿no? Podemos seguir ahí meses o años bloqueados debido a una inseguridad y más allá de las limitaciones que suponen la vida externa, pues es también el dolor emocional, el sufrimiento sí. que me provoca, ¿no? Y que es difícil de lidiar con eso a largo plazo. Si es un episodio puntual, pues bien, tal vez tengo la capacidad psicológica, ¿no? de mirarlo, de darle la vuelta, pero cuando es algo ya más crónico, pues la huella es más Sí. profunda. Sí, sí, y hay que, como dices tú, hay que buscar apoyo. El apoyo primero Mm, en ti, o sea, siendo consciente tú, pero hay que solucionarlo porque si no es un sufrimiento constante que puede durar años. Y entonces yo mm, creo que también en nuestro camino de la vida tenemos que aprender a disfrutar, aprender a sí. estar en calma y Mm. vivir en ese constante ajetreo interno es muy duro y hay que superarlo. De una manera u otra, como dice Laura, pasito a pasito, hay que ir superándolo. Sí, porque si no es también se convierte en una búsqueda constante, ¿no? Que me genera mucha ansiedad, no estoy bien, no estoy en paz, porque siempre estoy buscando algo, ser mejor, otra formación, ¿no? Como tú decías, o Sí, ir por lo siguiente y lo siguiente, pero en realidad hay un vacío emocional adentro y estoy tratando de llenarlo con varias cosas, ¿no? Externas para buscar esa sensación de sentirme bien conmigo mismo, pero por más que busque cosas externas, si no me valido desde adentro, ¿no? Y si no estoy en paz conmigo, pues puedo tener un currículum de 10, ¿no? O haber hecho muchísimas cosas en mi vida y no voy a estar bien, ¿no? Porque siempre voy a buscar lo siguiente, ¿no? Y es como ese círculo, y yo lo conozco muy bien porque también he estado ahí, ¿no? Y a veces, pues, es difícil salir de ahí, pero es como decía, ¿no? Dar pasitos pequeños y buscar ayuda y buscar también personas que te apoyen desde afuera, porque, bueno, siempre es una mirada diferente y tú cuando estás muy enganchado con tus sí, formas de ser, es sí, difícil verlo al sí. principio, ¿no? Sí, ahí añadiría una cosita muy importante que qué bien que lo has comentado, que el ser humano tiene muchos mecanismos de defensas, ¿no? Mm, Un mecanismo de sí, defensa, y uno de los, diríamos que los más conocidos, que lo conocemos todos, es la negación, ¿no? No, a mí no me sí, pasa nada. sí, Yo es que soy así. sí, Es que a mí no me va a cambiar nadie, porque entonces esa idea, ese mecanismo de defensa también viene, si lo llevamos un poquito más al lado espiritual, viene ujú, del ego. El sí, sí, ego es el que muchas veces es el que crea esas guerras internas, ¿no? O porque me sí, siento muy inferior a todo el mundo y voy de víctima y de pobre de mí y sufro por sí, ello, o porque me siento superior superior. a Ujú, otra persona. Entonces muchas veces eso que has dicho tú, viene esos mecanismos de defensa que niego la situación porque no lo quiero que lo sepa nadie, porque yo misma me lo niego. sí, Y llega un momento en que tenemos que ser honestos y humildes con nosotros mismos y decir, oye, sé honesta contigo y reconoce que aquí hay algo que no va bien. Entonces sí. rompemos con ese mecanismo de defensa y dejamos al ego a un lado, lo hacemos más pequeño para Ujú, poder sanar, porque muchas veces es el ego, esa parte que tenemos, que no nos deja sí. avanzar, porque lo negamos. Sí, bueno, es como cuando, a veces ni siquiera lo veo en mí, ¿no? Porque estoy tan Sí, identificada con esa forma de verme y de interpretar las experiencias que ni siquiera lo veo en mí, ¿no? Y entonces, claro, me puede servir la ayuda profesional, pero incluso cuando lo veo en mí, puedo, con el síndrome del impostor,
puedo disimularlo también, que desde afuera no se ve, ¿no? Esto es muy curioso y lo he visto en muchas personas con miedo a hablar en público y se paran y dan una charla y no se ve desde afuera, pero por dentro están sufriendo, ¿no? Es como que una capacidad también de disimular mi estado Sí, emocional sí. hacia afuera, porque estoy buscando esa aprobación, esa validación y disimulo todo lo que se mueve a nivel emocional con tal de salir con esa máscara, ¿no? de perfección y que no vean mis inseguridades y que no vean lo poco merecedor que soy o lo poco válido que soy, ¿no? O todas las cosas, las características que podíamos llegar a pensar, ¿no? acerca de nosotros. Y ahí, pues sí, como tú bien decías, la honestidad es clave, porque si no lo acepto, pues es difícil hacer un cambio, ¿no? El cambio pasa por una toma de conciencia y la toma de conciencia pues no es suficiente, es el primer paso, pero tenemos que pasar, ¿no? por ahí. Ujú. Así es, ese es el camino pero bueno, la parte diríamos que, porque claro, el síndrome del impostor, la misma palabra impostor no es una palabra, diríamos, agradable para nadie, ¿no? Sí, Porque es como que sí, me miento, y me miento y miento a todo el mundo, ¿no? sí, Entonces, si pudiéramos sacar lo positivo de esto, es el sí. aprendizaje, y yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? El aprendizaje que me da el haber vivido o el estar viviendo esa Ujú, situación. Ahí está la parte luminosa, porque todo tiene una luz y todo tiene una sombra, una parte sí, oscura, ¿no? Entonces la parte, diríamos que luminosa de darte cuenta y de ser consciente es que, vale, lo he vivido y ahora lo mm, puedo trascender, pero primero tenemos que ser conscientes de ese lado que no está bien, que me duele para poder llegar. Entonces, sí que hay en el impostor, podríamos trascenderlo a, diríamos, a siéntete merecedora o merecedor, sí. siéntete desde la humildad y el corazón, siéntete tú misma, tal cual como eres. Mm, Aceptación, palabra clave también. sí, sí, amor propio también. Amor propio, aceptarse. Entonces ahí está la clave, Mm, muy bien eso que comentabas, ¿no? Tenemos que ver que, vale, evaluar. Tengo un poquito de inseguridad ante una ujú, charla, ante un grupo de personas, porque tengo que presentar un proyecto, me tengo que exponer, vale, hasta sí, ahí. Pero si ya vemos que eso va a más, y eso es como muy intenso, y te puede que te quita el sueño, que no hemos hablado de que hay sí, personas que no pueden dormir, sí, simplemente sí. porque se tienen que enfrentar cada día a situaciones, ya lo Ujú, decíamos, de responsabilidad, liderazgo, proyectos, te quita el sueño y hasta las ganas de comer incluso, sí, todo eso va sí, sí. mezclado. Entonces, si tú ves que eso tiene un nivel de intensidad alto, ahí es donde tenemos que ser honestos, conscientes y decir, oye, vamos a ver cómo cambio patrones, como decíamos, Mm, qué está pasando aquí, porque sobre todo es, vamos a vivir el aquí y el ahora de la mejor manera posible. Pero sí, ponlo en la balanza, voy a estar siempre sufriendo, agobiada, angustiada, o vamos a equilibrar un poquito la balanza para poder medianamente bien y desde la tranquilidad y la quietud interior vivir esta vida, que ya de por sí es caótica, ¿no? sí, Y sí. conflictiva, ¿no? Con tanto, Mm, porque tú le has dicho algo muy importante que hay que destacar, que desde fuera no ayudan. Muchas mm, veces hay personas que en vez de apoyarte, que te están viendo sufrir o desde fuera sí. estás proyectando eso y en vez de decir, oye, pues tranquila, lo que hacen es, como se suele decir, más leña, ¿no? Ponerte más presión, ¿no? Pedirte más, exigirte más Echar o... más leña al Sí, fuego, sí, efectivamente. Y entonces actúan como jueces también. Entonces la sí, sociedad, si no tienes un buen equilibrio, puede ser muy cruel en el sentido de que te toca la típica compañera o compañero que a lo mejor en vez sí, de favorecerte o respetar tu espacio, tu silencio, pues te hace un comentario desagradable, sí, o tóxico, hablando de toxicidad. Entonces, claro, si tú no estás fuerte interiormente, pues eso te va a llegar y te va a hacer un daño terrible, ¿no? Entonces eso también hay sí, que mencionar lo que lo mencionaba, ¿no? El exterior puede ayudar en una parte, pero hay veces si tú no estás fuerte, empoderada, sí, sí. empoderado, los de fuera pueden hacerte daño. Entonces, mucho cuidado con eso también.
Sí, es cierto, ¿no? Y tanto las personas como, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Que también hay este espíritu de competición. Bueno, hay muchas personas que eh, plantean una vida perfecta, ¿no? Ahí y luego, pues eso fomenta que nos comparemos más, que nos evaluemos en relación con el otro. Y esto no tiene sentido, porque la única persona con la que deberías compararte es contigo mismo, ¿no? Con cómo vas evolucionando en tu camino, cómo vas creciendo, cosas que vas integrando, ¿no? Y eso es el único estándar que deberías tener en tu relación contigo mismo, porque afuera siempre habrá personas más avanzadas que tú, personas menos avanzadas, ¿no? En diferentes áreas de desarrollo de la vida. Y eso, pues, es también un círculo muy vicioso de compararse y, bueno, más los comentarios que podrían llegarnos desde afuera. Y si no estás muy fuerte, ¿no? Y con tus límites claros, te puede impactar, ¿no? Como bien decías. Así que, pues, también tener como esa capacidad energética de cerrarme tal vez a las personas a las que no he pedido una opinión, porque hay también personas que les gusta mucho opinar sobre las vidas de los demás, pero no es algo que, no sé, te pido un consejo como amiga o en un espacio de confianza, pues pedir una opinión desde fuera, que está muy bien, pero hay personas que pues continuamente ofrecen opiniones que nadie pidió, ¿no? Entonces, sí, ser más, tal vez cerrarnos un poquito a este tipo de comentarios o opiniones que ni siquiera hemos pedido, ¿no? Porque pues nos pueden afectar más en Sí. nuestras inseguridades. Sí, has dicho algo clave. De hecho, así un resumito, te cuento que el artículo que escribí hace poquito en el blog, que se Ujú. llama, bueno, es una pregunta, ¿vives la vida de otras personas? De Mm, hecho, lo que has comentado tú, si yo vivo comparándome, estoy viviendo la vida de la otra sí, persona. Cuando hablabas de redes sociales, sobre todo en mm, los más jóvenes, ¿no? Voy a ver lo que hace sí, la influencer tal, el sí, vestido que lleva, el cabello tal, el nuevo tal. Entonces, estás dejando tu energía en lo de sí. fuera y te estás perdiendo de ti. O sea, es como si te chupan la energía, tú la das Ujú, al resto y no estás empoderada, no estás centrada y no estás generando una energía potente y fuerte para ti, ¿no? Para tu vida. Entonces, el artículo va un poco de eso, ¿no? ¿Estás viviendo tu propia vida o te estás yendo a vivir lo que hace una, lo que hace el otro, tu familia? sí, Está bien, yo no critico que estemos, todos somos seres sociales y es sí, fundamental tener vínculos, pero hasta un punto. Tenemos que también mm, tener nuestra parte, nuestro espacio, como dices tú, nuestro límite, para sí, luego ya poder relacionarnos. Pero si tú estás constantemente con el móvil, sí, efectivamente como una adicción ya que estás haciendo 10 llamadas, 15 llamadas a la sí, abuela, a la madre, al tío, a quien sea, a la pareja, a los hijos. Sucede sí. mucho en algunas madres hoy en día. Para un poco, déjales Mm. vivir, dales aire y vive tú también, tú, que tú también te lo mereces, ¿no? También va por ahí eso que comentabas, ¿no? De las comparaciones y demás. Ujú. Sí, y además eso te permite tener muy claro a nivel interno cuál es tu escala de valoración, ¿no? Porque si todo el tiempo me comparo con lo de afuera, esa escala de valor propio va a estar muy distorsionada, ¿no? Porque no es algo que viene desde adentro, de sentirme yo en paz con lo que estoy haciendo, con lo que estoy creando en mi vida, que tiene que ser una sensación más desde adentro, ¿no? Yo tengo esta vida, estoy haciendo estos proyectos, estas cosas, y yo conmigo misma estoy en paz haciendo esto. Y eso Sí, es una sensación de valor propio que viene desde adentro, no tengo que compararme con nadie, pero si todo el tiempo pues voy hacia lo externo, obviamente esa escala no va a ser propia, va a ser una mezcla de lo que hace tal, lo que hace fulanito, ¿no? Y entonces es una confusión también respecto a quién soy, porque al ver tantas formas diferentes de hacer las cosas, ¿no? Al compararme con muchas personas, con muchos factores externos, pues
llego a un estado de confusión interna, de no saber quién soy, lo que me merezco, ¿no? Ser consciente de mi valor y de todas estas cosas, ¿no? Para poder también trabajar donde hay inseguridad, donde hay desconfianza, porque todos tenemos, ¿no? Áreas en las que nos sentimos más inseguros y áreas que dominamos y donde nos sentimos más cómodos. Sí, así es. Y qué bonita, ¿no? Y como de alguna manera, tanto para tu público como el mío, para cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? Tener conciencia, reflexionar, a lo mejor no te pasa a ti, pero le pasa a una amiga o le pasa a alguien, ¿no? Entonces, Sí, hacemos un poquito reflexiones para que, ¿verdad, Laura, encuentres tú también un camino, ¿no? Y a veces tenemos tanta confusión, tenemos tantas cosas, tantas sí, actividades, que escuchar una charla y centrarte en esta charla y ver, oye, me puede pasar esto o a lo mejor esto no me pasa, pero me va un poquito acá, ya estás sí, haciendo un primer paso sí. para mirar dentro. Sí, Mm, y como decíamos, pues te puede servir a ti porque tal vez tienes estas tendencias en diferentes niveles de intensidad, ¿no? Para algunas personas será más intenso, para otras es más sutil y a veces cuando es más sutil es más difícil de ser honestos, ¿no? Y de sí, mirarlo, pero igualmente nos sirve, pero también para apoyar a otras personas, ¿no? Si tal sí, vez en los grupos en los que te desenvuelves ves personas, ¿no? Que siempre están como en esta lucha constante, sí, ¿no? De competir, de tener más, de lograr más, puedes, sabes, ¿no? Cómo apoyarlos, porque no necesitas ponerles más presión, sino ayudarles a conectar con esa parte vulnerable, ¿no? Con esa autocompasión, con esa sensación de que soy suficiente por el simple sí, hecho de ser un ser humano, ¿no? Igual si sí, vamos a la raíz, pues todos somos suficientes en ese sentido, sí, hagamos lo que hagamos, ¿no? Pero sí, es también una forma de apoyar a las personas que podían sí, pasar por esto, o a los pequeños, que ahí se vuelve incluso más fundamental, ¿no? Con los niños, apoyarlos, porque si sí, no, pues la bola se va agrandando y sí, eh, cuando llevamos muchos años con estas tendencias, pues ya son un poquito más difíciles, ¿no? de cambiar, porque es algo más arraigado. Bueno, si te parece, vamos a pensar en algunas recomendaciones que podemos dar, ¿no? Para dar los primeros pasitos en esta dirección. Ya hemos sugerido varias cosas, pero así, modo resumen, ¿no? Que podíamos recomendar a una persona que se siente identificada, ¿no? Con este tipo de tendencias, de autoexigencia, perfeccionismo, sí, falta de merecimiento, síndrome del impostor. sí. Hemos hablado de varias cosas, pero como dices tú, vamos a hacer un resumito para que vayas tomando nota y te quede un Sí, poquito también claro, ¿no? Es importante, que lo mencionamos al principio, Laura y yo, tomar conciencia. Para mí la sí, palabra, me encanta mucho esa palabra, es darte cuenta, ¿no? Ese primer sí, paso, ¿no? Algo no va bien, no duermo bien por las noches, tengo ansiedad, sí. lo noto en el cuerpo, hago mucha rumiación referente al trabajo, a mis Mm, cualidades, mis potencialidades. Entonces ya te vas haciendo como un interrogatorio interno y vas notándote cosas que dices, uy, voy a ver esta palabra, ¿de qué me doy cuenta? Tomo conciencia de que algo no va bien y que tengo que explorar un mm, poquito más, porque todavía no sé muy bien qué puede ser. sí. Entonces yo te recomendaría eso, primero darte cuenta, el sentarte en un momento de quietud, incluso tomar un poquito de notas, ¿no? En Mm, esta área de mi vida me pasa esto, en esta otra área tengo esto, cuerpo, mente, emociones, relaciones. Entonces te mm, vas dando cuenta poco a poco de que a lo mejor hay algo que resuena contigo del síndrome del impostor o simplemente el perfeccionismo sí. o el compararte mucho. Otro aspecto importante es la humildad, que lo comentábamos antes, ¿no? Ya que Mm, ya empiezas ese proceso de darte cuenta, seamos humildes, ¿no? Decir, oye, no más mecanismos de defensa, no máscaras, ¿no? Vamos a ir quitándonos sí, poquito a poquito, como decías tú antes, la máscara y vamos a trabajar esa humildad, ese ser que está ahí, que no lleva máscaras y que no se está sintiendo bien, que ahí hay algo que le está sí. haciendo sufrir. Entonces ya ese es un primer paso, algo me está haciendo sufrir, algo me hace pupa, es como una herida, algo está ahí. Mm,
Entonces ya parto de la honestidad, de la humildad, de alguna manera empezar a ver si yo puedo con ello, porque hay personas, Laura, y eso sí que es importante destacarlo, Ujú. que no necesitan psicólogos, que con Sí, ellas mismas, a través del autoconocimiento, talleres, libros, o amistades que son muy, muy profundas, muy, sí, muy serias, conscientes, pues van saliendo solas, no necesitan ir sí, al psicólogo. Pero hay otra parte de la población que no tiene un entorno, no tiene un sostén, ¿no? Alguien que te sí, sí. sostenga, una buena amiga, alguien que sea consciente, o no lo ves Mm, tú muy claro. Entonces ahí sí que es recomendable que vayas a buscar apoyo. mm, Apoyo con un profesional que tú sientas que vibras con él, que hay una conexión, una empatía, que tú lo sí. sientas. Entonces, si tú lo sientes, pues ve y ábrete. Otro factor importante Mm, es abrirse, porque si tú sigues cerrada a ello, no vas a curar de todo mm, la herida, va a seguir abierta. sí, Entonces, ábrete a esa experiencia profesional, puede ser un psicólogo, un coach, un proceso de crecimiento espiritual o con una persona, un terapeuta, lo que sea, lo que tú sientas, pero buscar esa ayuda si es muy mm, intenso. Otro factor, otra recomendación es importante, es que no tengas miedo a la emoción, no tengas miedo mm, a expresar tus sentimientos, porque sí, muchas veces también hay un miedo a, es que no quiero expresar mi rabia, y a veces lo que tengo es ujú, rabia o sí, enfado. Es que no quiero expresar mi llanto o mi tristeza porque es que, claro, si me ven, voy a ponerle entre comillas, si me ven muy vulnerable, se sí, van a aprovechar de mí. sí, Entonces, otro factor es, ábrete a la emoción, abraza el miedo, abraza el enfado, abraza el llanto o la tristeza que tengas para poder trascenderlo. Si estoy sí. en la oscuridad, pues voy a la luz trascendiendo esa emoción, pero reconociéndola primero, porque no hacemos nada si yo paso de las emociones. Y entonces todo lo dejo en la mente, ¿no? ¿Sabes cómo es la Sí, mente, no? sí, Entonces, claro, si lo dejo desde allí y no bajo a la emoción y luego no bajo al mm, alma, pues no hacemos nada. Y la otra recomendación, después de abrirte al mundo emocional, es también la mente, ¿no? Esta de aquí, que Santa Teresa le llamaba la loca de la casa, no para. sí, Entonces lo sí, que va a hacer ella constantemente es hacer como, te estás equivocando, vuelve a lo de sí, antes. Es como avanzo y voy para atrás. Avanzo. Y sí. muchas veces las personas dejan los procesos terapéuticos, y eso hay que decirlo alto y claro, por miedo a avanzar. Porque Hay como no, una resistencia en la mente, en el ego, de cambiar, ¿no? Porque es una identidad tan arraigada, me siento tan identificada con esta forma de hacer las cosas, incluso si soy consciente que me hace daño y no la quiero soltar, ¿no? Es como la resistencia. sí, 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 sí. Entonces ahí es clave también en cuando hablamos y tus clases en tu escuela y lo que hago yo también Mm, desde la psicología, ¿no? Tenemos que trabajar mucho ese diálogo interior. El sí, diálogo interior es clave para esta de aquí que mm, se calme. Y luego muy importante lo que haces tú, que es mm, trabajar toda la parte de la quietud, de esa sí, conexión interna, de esa armonía, de esa energía, para poder entonces ya ir dando pasitos. ¿Veis? Empezamos mm, con el darme cuenta, ser sí, humilde, lo hacemos, luego vamos dando pasitos. Y en esos pasitos de la mente vamos a introducir ahí lo que son esas creencias limitantes que también decía Laura antes, ¿no? mm, Esa creencia que me limita, también tengo que averiguar un poquito. No quiere decir que te vayas a quedar enganchado al pasado porque lo que me sí, hicieron, no, eso no. Porque eso también es contraproducente. Quedarte en lo que me hicieron, en lo que no me hicieron. sí, 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 Tenemos que ir sí, al presente. ¿Y qué quieres? La sí, sanación. Quieres curarte, quieres seguir adelante, quieres vivir tu vida. mm, Entonces, tenemos que ir un poquito atrás para que por ti misma, por ti mismo, descubras esa raíz un poquito. ¿De dónde me puedo mm, venir? Oye, es que yo recuerdo que de pequeña tuve unos maestros y unas profesoras que de verdad me hicieron mucho ujú, daño. Entonces, esa exploración de lo que viviste en tu colegio o sí, en secundaria, en primaria, donde haya sido, es la clave para detectar de dónde viene esa creencia. Es como sí, esa huella, la detectas, la coges y luego limpiamos, como hacen sí, cirujanos, ¿no? sí, Limpia sí, para luego cicatrizar. Entonces es muy importante ir atrás, rescatar eso, pero luego cerrarlo, sí, 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 perdonarte y sí, perdonar, porque hay una parte sí. fundamental que decíamos antes, Laura, no se trata de culpabilizar a quien fue, No, no, tienes que cerrarlo, perdonar
y mandar mucho amor, mandarte amor y mandar amor a esa situación, porque si muchas Sí. veces te quedas con el rencor, que muchas veces no Mm, avanzamos también porque el rencor no te deja, ¿no? Esa rabia interna no te deja, no, sí, tampoco vas a avanzar. Por más que te trabajes el diálogo interior, las emociones, el darte cuenta, sí, si no limpiamos bien eso, te va a poder. Entonces, hay que hacer un trabajo de perdonarte, perdonar y de amor. Eso no quiere decir mm, que justifique lo que hicieron, porque sí, nadie justifica nada, sino que para ti, para tu quietud, para tu calma interna, el perdón y la autocompasión, la compasión que decía antes tú, Laura, mm, es fundamental para poder avanzar. Entonces yo diría que esos puntos son claves. Y luego ya yo recomendaría también que trabajes mucho la comunicación. Luego tú te mm, tienes que ver, una vez que tú te has trabajado esa quietud, ese amor interior, esa autoestima, ese quererte, cuidarte, es mm, importante lanzarte al mundo con amor. Si tú eres una emprendedora, sí, vamos a suponer, eres un emprendedor, una emprendedora, que ese síndrome de impostor te frena en muchas cosas, ahora llega el mm, momento, una vez que ya has trascendido ese síndrome, has limpiado todo eso y estás mucho más fuerte, empoderado, que te relaciones, que hagas sí, amigos, que valores la amistad, que sirvas al mundo, que lo que tú vayas a ofrecer sirva a otros al mundo. Eso da mucha paz también, que lo que tú sí, has aprendido, conocido, vivido, lo lleves al mundo y seas como una semilla que vas ujú, esparciendo en diferentes tierras y que en algún momento alguien lo cogerá, se sentirá identificado contigo. Y eso da ujú. mucha paz interior, mucha paz. Sí, porque al final pues buscamos, ¿no? También esta sensación de no estar solos, de estar acompañados y más en cuestiones o aspectos de la vida donde nos sentimos muy vulnerables. Y como tú decías, bueno, de hecho has hecho un recorrido súper completo, ¿no? Con todas las etapas de este trabajo, pero esa capacidad, ¿no? De entrar en la vulnerabilidad, pues a veces requiere cierta contención que llega de lo exterior, porque incluso si te das cuenta, si tomas conciencia de lo que pasa dentro de ti, pero el entorno no te apoya, es más difícil transitar todo eso, ¿no? Que cuando sientes esa sensación de contención por parte de alguien, ¿no? Y ahí ya puedes entrar de lleno en la vulnerabilidad y bajar un poquito esas defensas, esas máscaras, ¿no? Para realmente verte y sentir ese dolor, ¿no? Sentir, volver a mirar la situación pasada, ¿no? Que lo ha causado y como tú decías, pues al final dejar ir, ¿no? Porque también esto lo veo mucho en los procesos terapéuticos. Hay personas que no quieren dejar ir el pasado, ¿no? Entonces es como toda la vida están sanando constantemente algo y en realidad el problema es que no pueden hacer el último paso de cerrar, de dejar ir, de perdonar y regresar a ese espacio de amor, ¿no? Y por más que trabaje, si no hago este último paso, va a ser difícil soltar eso, ¿no? Y siempre voy a volver a lo mismo, es que mi madre me hizo, es que mi profesora, es que tal, ¿no? Y ahí pues no me dejo a mí misma, ¿no? Sanar o superar ese episodio de mi vida con todas sus consecuencias. Sí, así es. Qué bonito todo lo que... es que a mí me gusta mucho cómo lo vamos comentando porque la verdad es que yo veo que a nivel de otras entrevistas y personas que hablan de estos temas, ¿no? Sí que Mm, lo hablan, ¿no? Pero sí que hay que poner ese contenido que estamos poniendo ahora, ¿no? De fluir, mm, de que veáis, de que hay salida, ¿no? Que sí, San Juan de la Cruz lo decía, ¿no? Las noches oscuras del alma, ¿no? sí, Hay sí. momentos de mucha tensión en la vida, pero luego sale la luz, ¿no? Salen las nubes, salen los rayitos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que de alguna manera que nos estás viendo, que tengas la esperanza de Sí, que la hay salida, esperanza. ¿no? Sí, Sí, eso es muy importante. Bueno, y ahora que vamos llegando al final de esta charla, que estoy disfrutando un montón, por cierto, bueno, Eury nos ha preparado también un pequeño ejercicio práctico, ¿no? Para que tengamos también algo que nos sirva como ancla, ¿no? En esos momentos donde sentimos que
este síndrome del impostor pues se adueña de nosotros y nos cuesta salir de ahí, ¿no? Así que, bueno, esto es una pequeña ancla que Uri nos va a compartir. Sí, bueno, lo primero, como yo soy mucho de escribir y me encanta la Ujú, escritura terapéutica y demás, yo te diría que te compraras un cuadernito, una libreta, tener siempre contigo si ya vas a empezar ujú, a mirar dentro y empezar a trabajar ese darte cuenta, ¿no? Hazte ujú, con tu libreta, un diario personal para poder trabajar. Bueno, esto que voy a comentar es muy conocido, pero viene ujú, muy bien para trabajarlo. Yo me lo he trabajado conmigo misma y lo trabajo algunas veces en terapia y viene muy bien, ujú, que es una herramienta empresarial de toda la vida, que se llama DAFO, el DAFO, ujú, que es trabajar un poco lo que son las debilidades internas, las ujú. amenazas que tú ves a nivel externo y que también pueden ser internas, las Sí. fortalezas que tienes y las oportunidades. Entonces simplemente yo te diría que para empezar Mm, ese primer paso, ¿no? De darte cuenta qué me está pasando en mi vida, pues un DAFO vendría sí, genial. sí. Entonces en tu libreta simplemente tendrías que coger, haces tu cuadrante, ¿vale? Mm. En cuatro y vas poniendo aquí debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Oportunidades. Ujú. Efectivamente. Y a partir de esta herramienta, lo primero que vamos a ir es a las debilidades. Eso que hablábamos, que Ujú. nos hemos pasado Laura y yo Sí. hablando todo el rato, esas consecuencias que hay en ti, que tú estás viendo que te debilitan, la baja autoestima, el miedo, todo eso lo vas a poner aquí como en una lista Ujú. larga. Si te es más largo que esto, pues lo coges otro folio y lo haces. Sí. Luego vamos a ver realmente cuáles son esas amenazas para ti, porque muchas veces Ujú. cuando tú empiezas a escribir esas amenazas, realmente no las hay. Realmente Ujú. es que tú misma tienes tantas debilidades que sientes que todo el mundo va por ti o que todo es Sí. amenazante. Pero es bueno que también pongas qué amenazas externas, qué hay alrededor mío hostil que yo percibo que me está haciendo Ujú. daño y que me hace más pupa, que hace que yo tenga más debilidad. Entonces podemos poner, pues oye, tengo unos compañeros de trabajo que son muy envidiosos, por decir algo. Ujú. Yo qué sé, no tengo tiempo para tal. O sea, todas esas cosas que tú ves alrededor que crees que te pueden hacer daño. Y te vas a dar Sí. cuenta que muchas veces no es tanto una amenaza externa, si es que Ujú. eres tú misma como lo percibes. Luego viene la Sí. parte más importante del DAFO también, ambas estas de arriba son importantes, pero sobre todo las fortalezas y las oportunidades. Mm. En esta parte que también cuesta mucho, sobre todo si tienes la autoestima muy pequeñita y Sí. te machacas mucho a nivel de diálogo interior, te va a venir muy bien para que empieces a valorarte. Lo que Mm. decía Laura antes, ¿no? A merecerte, buscar el merecimiento. Vamos a ver, fortalezas. ¿Qué cosas tengo Mm. yo que realmente, y sea honesta y honesto contigo mismo, que yo valoro? Entonces ahí Mm. te quitas la máscara, cierra los ojos, respira, contacta Mm. con tu alma más profunda y descubre esas fortalezas. Oye, ¿se me da bien cocinar? Pongo que se me da, soy habilidoso, habilidosa en la cocina. Soy sonriente, soy risueño. Pongo que soy risueño. Mm. Por más ridículo que te parezca, porque muchas veces nos Sí. machacamos también haciendo el DAFO, pues por más ridículo que te parezca, lo pones y haces una lista enorme. Y te vas a dar cuenta de muchas cosas que van a salir ahí. Te ya vamos viendo debilidades, amenazas, fortalezas. Y ahora no podemos dejar atrás las oportunidades. Porque resulta Mm. que a nivel de oportunidades, si tú haces un análisis profundo, te vas a dar Sí. cuenta en esa lista de que sí que tienes oportunidades. A lo mejor, oye, estoy en un puesto de trabajo que estoy bien, Sí. a nivel económico, a nivel de responsabilidad, me gusta mi trabajo, o a lo mejor no me gusta, pero tengo en mente un proyecto de emprendimiento. ¿Por qué no lo Sí. puedo poner en marcha? Entonces te vas a dar cuenta que sí que hay oportunidades porque vas a Mm. abrirte a ellas a Mm. través de esta herramienta. Luego al final coges y lees todo y haces Sí. una reflexión de todo y te vas a dar cuenta si estás trabajándote internamente de verdad que las debilidades se van a volver fortalezas porque te vas a dar cuenta Mm. de que realmente es la percepción, es la creencia
la que está Sí, haciendo una mala jugada contigo misma. Entonces yo te diría que al final del todo te quedes con tus fortalezas y oportunidades en mm, cuanto a que empieces el camino de trabajar con la autoestima, transformar esa sí. autoestima, cuidar esa autoestima. Y para ello, para terminar, que yo soy muy amiga de ello, no todo el mundo, este que está aquí. Fijaros, Ya. el espejo. Tener contigo el amigo, el espejo. Yo sé que muchos dicen, ay, Eury, eso es muy viejo, no sé qué. Para mí no lo es. Para mí es Sí, fundamental para la autoestima. Ese trabajo interno de mirarte a los ojos, después de hacer esto, de mirarte, de sí. expresarte, incluso desde la rabia, desde el enfado, pero también desde el amor, Mm, expresarte y dialogar contigo, generar un diálogo mm. contigo a través del espejo. Ya luego cuando ya pase todo y te sientes más fuerte, no vas a Sí. necesitarlo. Pero al principio te va a ayudar mucho para ese reconocimiento. Y eso serían, diríamos, que las dos herramientitas que traía para vosotros. Sí, pues me parece genial el análisis que has presentado, Eury, y más en este caso, ¿no? Porque nos brinda más claridad, ¿no? A veces, pues como tú decías al principio, cuando entra la mente y empieza a crear historias, ¿no? Y entramos en esos episodios de mucha rumiación, pues ahí también hay mucha confusión y a veces me cuesta ver las cosas objetivamente, ¿no? Y mi subjetividad, mi tendencia a verlas desde el perfeccionismo, desde la autoexigencia, me hacen perder la objetividad, ¿no? Entonces, pues esta falta de claridad, esta confusión interna, al final va alimentando, ¿no? Todas las consecuencias de este síndrome del impostor. Y es muy importante tener esta claridad, ¿no? Porque a veces, pues es la sensación o energética, pero no es algo concreto que podemos nombrar, ¿no? Como tú decías, con las amenazas. ¿Cuáles Sí, son tus amenazas, ¿no? Realmente. Y a veces, pues cuando uno se para a escribirlas, se sí. da cuenta que es algo interno, ¿no? O es mi miedo al abandono, es mi miedo al rechazo, a que me rechacen si no hago las cosas bien o si no doy todo, el miedo a no ser aceptado, ¿no? Y a veces, pues son este tipo de amenazas internas las que nos bloquean y Sí, claro, empezamos a sabotear nuestras acciones, no nos atrevemos y todo el círculo, ¿no? Del que sí, habíamos hablado. Pero me parece una forma muy bonita de obtener esa claridad, ¿no? sí, Ese punto de partida para realmente verlo desde afuera. Incluso a mí también me gusta escribir sí, porque es como bajar las ideas, los pensamientos, que son a veces algo muy sutil, muy difícil de captar, ¿no? Tenemos tantos pensamientos al día y ponerlo en papel, ¿no? Es como traerlo a la materia y sí. verlo desde otra mirada, desde otra perspectiva. Y a veces pues es fundamental hacer este trabajo. Efectivamente. Y luego añadiría yo que viene muy bien, muy importante, así que como trabajamos con en la libreta, escribiendo, el Mm, espejo y demás, el trabajo corporal, espiritual, sí, de quietud, que esa parte que haces tú es maravillosa, esa terapia, el mm, yoga, todas estas terapias también espirituales, que te vayas mm, también trabajando esa parte. No solamente, somos como tenemos como sí, parcelitas. Pues es sí, sí, fundamental porque el cuerpo sufre mucho, hay un sí, agotamiento emocional, físico, incluso sí. mental, que hay que volver a levantar. Y entonces una clase de yoga, Mm, mantras, cualquier terapia, tratamiento espiritual holístico, que incluya mm. varias cosas, te va a venir fenomenal y vas a notarlo inmediatamente. Lo va a notar tu expresión corporal, tu cara, todo. Sí, esto nos ayuda mucho con el tema de la resistencia, porque a veces, claro, hay resistencia en la mente y no podemos luego bajar esa resistencia en el plano mental porque cuesta más trabajo, no hay una identificación ahí. Y a veces lo podemos hacer a través del cuerpo, ¿no? Si trabajo el cuerpo, me pongo en un estado receptivo, un estado de apertura, ahí ya se genera también una apertura, empieza a generarse, ¿no? A nivel mental, emocional, energético, una apertura a probar una forma distinta, ¿no? De hacer las cosas y sobrepasar esa resistencia inicial, esos mecanismos de defensa que no me dejan
dar los primeros pasos, ¿no? Así que bueno, somos muy complejos, es como un todo unido en los diferentes planos del ser y claramente este enfoque holístico puede ayudar más, ¿no? Que Sí, enfocarme solamente en la mente o solamente en el cuerpo por separado. sí, hay que Bueno. hacerlo así, así es. Keuri, muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Me parece muy valioso. Y bueno, también que quisiera dar el espacio, ¿no? Para que nos comentes un poco más sobre tu trabajo como psicóloga, porque tal vez hay personas que ven esta charla, se identifican con algunos puntos y quieren dar un paso más allá, ¿no? Y sé que tú puedes ayudar con muchas cosas, no solamente con el síndrome del impostor, así que bueno, si nos puedes hacer un breve repaso, ¿no? De en cómo puedes ayudar, en qué temas te especializas y cómo te pueden contactar las personas o pedir una cita. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, bueno, mi propósito, mi objetivo a través de mi web, otra forma de vivirtuvida.com, y es de alguna manera ayudarte a superar esos bloqueos mentales, Mm, emocionales, pero desde el corazón. Yo pongo mi corazón porque yo los he pasado también en mi vida y sí, creo que desde mi parte humana y profesional te puedo acompañar. Y en ese acompañamiento lo que vamos a intentar es desbloquear esto que hablábamos, las emociones, los pensamientos, trabajar la autoestima, sobre todo mm, cuando has sufrido un revés, un cambio, una crisis, por lo que sea, por una mm, pérdida, por el trabajo, que te está moviendo un poco y necesitas un apoyo extra, pues ahí estoy yo para ayudarte en ese proceso y luego trabajar lo que es la reinvención, ¿no? La reinvención que empieza primero por uno mismo. Uno no puede pensar solo en la reinvención profesional si yo no tengo mis pilares, ¿no? Entonces ahí estoy yo para trabajar cuatro mm, pilares, que el primer pilar es trabajar con la autoestima, que empieces a estimarte, a quererte, sí, a tratarte con amabilidad y luego muy importante escuchar la voz de tu alma, porque más allá de la autoestima hay algo muy potente dentro de ti, tu alma, tu espíritu, ahí vamos a trabajar también. El segundo mm, pilar que trabajaremos, que es fundamental, que lo mencionábamos, son las emociones, esas fluctuaciones mm, emocionales, esos desequilibrios, la irritabilidad, la tristeza, a veces hay como muchos vaivenes. Vamos a intentar sí, buscar ese equilibrio, a tranquilizarnos, a armonizar esa emoción, esa energía. Y al mismo tiempo también vamos a trabajar con los pensamientos, como decíamos, con la loca de la casa. Tenemos que trabajar un poquito sí, para aquietarla y de alguna manera buscar la raíz donde puede venir algunas creencias limitantes. El tercer pilar que es fundamental para la reinvención, sobre todo, es descubrir y potenciar tus dones y talentos, tus mm, habilidades, tus capacidades que están ahí, pero muchas veces como me siento chiquitita o chiquitito, que tengo la autoestima pequeña, no las reconozco o no sí, las veo o me da miedo ver más allá. Entonces vamos a hacer un poquito de gimnasia en cuanto reconócelas, empodérate, potencialas. Y el último mm, punto que es fundamental y que me parece necesario es la comunicación. ¿Cómo te comunicas mm, contigo misma? ¿Cómo te relacionas contigo? ¿Cómo es tu diálogo interno? Y a partir de ahí nos abrimos a la comunicación con los demás. ¿Cómo me mm, relaciono yo con el mundo? Entonces, fíjate, todas esas fases que vamos viendo son necesarias para poner tus pilares y como digo yo, vivir de otra forma tu vida, ¿no? Hacer cambios. mm, Me podrás sí, encontrar en la web a través de sesiones online y presencial, ¿vale? Tienes mm, sesiones online, simplemente contactas conmigo a través del contacto, me explicas un poquito lo que te ocurre, hacemos una sesión de valoración que es informativa, tú me cuentas y luego ya si te interesan mis programas, que tengo programas de 2 sesiones, 5, 10, 20, la que necesites, lo hablamos. Y luego tengo también sesiones presenciales en Madrid, en el Centro de Bienestar Vidais. También contactas conmigo por el contacto, por correo electrónico y hablamos y vemos la posibilidad de que vengas conmigo si estás en Madrid en presencial. ¿De acuerdo? Entonces, esos serían, diríamos que los contactos. mm, Y luego ya estoy en las redes sociales, en Instagram, pero en YouTube si quieres ver los vídeos y también en Facebook, ahí estoy. Pero principalmente me gusta que vayáis a leer los artículos. Cada mes mm, publico artículos, podéis dejar comentarios. Es fundamental sí, que valoremos. También lo digo a Laura, que ella también es como yo emprendedora, tenemos nuestras webs online,
que no perdamos el hecho de leer, de ir a los blogs y leer, porque Sí, estamos tanto en las redes sociales que nos sí. olvidamos de que personas como Laura, maravillosa, que tiene su escuela, su blog, sus artículos, sus vídeos, y yo también con los míos, estamos ahí. Y muchas veces da Mm. pereza, me lo han dicho, Eury, es que me da pereza, no tengas pereza. Sí, sí, esto es que ya como el Sí, nivel de atención se va. disminuye y el nivel de distracciones cada vez más, ¿no? Y en Ah, redes sociales las personas, excepto YouTube, ¿no? Donde hay vídeos más largos, hay sí, charlas, pero el resto es como hacer scroll, ¿no? Es como sí, más una distracción, ver qué hizo esta persona, qué hizo tal. No sí, es necesariamente un lugar donde conocerse, hacer sí. introspección y Mm, profundizar, ¿no? mm, YouTube tal vez es un lugar mejor para este tipo de cosas, pero también, como Eury decía, los artículos, ¿no? Que nos sí, pueden hacer reflexionar mucho y pues sí. ir un poco más hacia Un adentro poquito más hacia adentro, y no efectivamente, dispersarnos. y no Bueno, dispersarnos. Efectivamente, igualmente yo te doy todas... las gracias, muchísimas gracias por esta invitación. Me ha encantado mucho hablar contigo, Laura, y compartir este espacio que creo que ha sido bastante rico y que creo que Sí, se llevan aprendizajes o por lo menos que les haga reflexionar un poquito. sí, algunas ideas nuevas, ¿no? Siempre Sí, es una ganancia que podamos abrir nuestra mente y contemplar otras cosas que tal vez no contemplábamos. Bueno, solamente quería decir que eh, todas las redes y los enlaces de Uri van a estar en la página y en este vídeo, ¿no? Donde está publicado abajo. Si lo estáis viendo en YouTube, podéis mirar en la descripción del vídeo y vais a tener todas las redes de Eur y también la web, ¿no? Y desde ahí, pues, podéis contactarla y podéis conocer un poco más sobre su trabajo. muchas gracias a ti por Bueno, todo, gracias, Eury, muchas a gracias. ti por todo y nos Bye. vemos pronto en la próxima. Sí.